Bueno, siendo ahora sí las 11:05, si les parece, empezamos. Vamos a empezar, sí, orando para que sea Dios el que nos guíe en esta mañana, en este día, al poder hablar y pensar en su palabra. Así que vamos a orar y ya les comento un poco ahí con el título que les mandé, un poco de qué se trata, ¿no? Esto, aunque como ahí vi, también decía, bastante emocionante y proyectador, así que un poco la idea también era esa. Es un gran desafío y bueno, ahora vamos a orar y ya les comparto bien lo que Dios puso en mi corazón con respecto a este tema, ¿no? Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por esta nueva mañana, por este nuevo día que nos das, para poder abrir tu palabra, para poder pensar en tu propuesta, en tu proyecto para la vida. Gracias porque siempre es mejor que lo que nosotros podamos llegar a proyectar y podamos llegar a hacer. Te agradecemos porque en tu palabra podemos encontrar la guía, la ayuda y la dirección que necesitamos, y también a través de ella tenemos la vida que necesitamos para vivir. Así que por eso te pedimos que nos hables, te pedimos que estés con nosotros en esta mañana, que sea tu voz la que se escuche, que sea tu palabra la que sea abierta y oída por cada uno de nosotros. Te pedimos esto y te agradecemos una vez más por el amor tuyo, por el amor que demostraste a través de Jesucristo, y queremos en esta mañana agradecerte por todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Primero que nada, feliz cumple ahí a Javier, que seguramente está ahí escuchando por ahí atrás. Después, bueno, tendremos la oportunidad de llamarlo o de hacerlo así personalmente. Y justamente hablando de felicidad, tiene que ver con eso el mensaje en esta mañana. Ahí les puse en el título una montaña de felicidad, una montaña de felicidad. Bueno, todo esto partió por algunos de los mensajes que se estuvieron mandando de reflexiones en el grupo acerca de la montaña, acerca de estar ahí en la cima, en la parte firme. Bueno, y así otras reflexiones que también se estuvieron mandando. Creo que Carlos también habló algo de eso del Sermón del Monte. Así que todo esto me llevó a pensar en una de las historias, de los sermones más importantes de la Biblia. De hecho, el primer sermón, primer mensaje, primer mensaje que dio Jesús en su ministerio, y está en Mateo 5. Si quieren ir abriendo la Biblia y buscándolo, ahí en Mateo capítulo 5 vamos a encontrar la lectura. Pero también les quería comentar previamente a esto del Sermón del Monte, que es justamente la lectura que vamos a estar teniendo, el Sermón de la Montaña. Les quería comentar algo que me hizo pensar también en este pasaje, en este relato. Bueno, creo que la mayoría de los que están escuchando lo saben, si no, ahora también alguno se puede llegar a enterar. Tanto a vos como a mí nos gusta mucho el sur, y bueno, últimamente estuvimos yendo a Bariloche, donde todavía nos quedamos con ganas de seguir yendo. Primeramente, obviamente, por el paisaje, por la tranquilidad, por la vista que tiene, por lo lindo que es, pero también porque nos gusta hacer actividades, y entre esas actividades nos gusta escalar montañas, ¿no? Escalar montañas, hacer trekking, caminar, subir. Y es increíble lo que uno ve, lo que uno siente cuando está en la cima o está en la parte más alta de una montaña. Entre otras cosas, lo que puede sentir es tranquilidad, ¿no? Hay una tranquilidad que no hay abajo, en la parte de abajo donde por ahí está la ciudad, donde por ahí están los ruidos. Uno cuando está en la parte de la cima encuentra eso, tranquilidad, paz. Pero otra de las cosas que uno experimenta cuando llega a la cima es que puede ver mejor las cosas. Por supuesto, cuando uno está en la parte de abajo, en la parte inferior, donde generalmente está la ciudad, no ve lo que uno tiene así al alcance, ve lo que está así cerca, pero cuando uno está en la parte de arriba puede ver con claridad todo,
puede ver un panorama completo. Y eso es un poco la propuesta, la idea de pensar en el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. También es la idea de poder, justamente acá lo que vamos a ver es de alguna manera ir escalando esta montaña que la Biblia en cada uno de estos versículos lo va llamando de felicidad, ¿no? De super felicidad. Justamente habla de las bienaventuranzas, bienaventurados. Bienaventurado es alguien que es súper dichoso o 3 veces feliz, ¿sí? Por eso es que ahí le puse una montaña de felicidad, una montaña en ese doble sentido de que gran cantidad de felicidad, ¿no? Y el desafío de ir subiendo esta montaña para poder llegar a la cima y experimentar esa plenitud y esa felicidad que todos en definitiva buscamos, ¿no? Porque todos, si yo preguntara ahora, ¿quién quiere ser feliz? Probablemente la respuesta sea que de todos que sí, ¿no? Así que la idea es que podamos ir subiendo. Mientras más alto podamos llegar de la cima, mayor va a ser la felicidad, mayor va a ser la paz, mayor va a ser la plenitud que podamos experimentar. Es un gran desafío porque subir una montaña no es fácil, y más cuando es alta y más cuando tiene ciertas así dificultades. Subir una montaña no es fácil, pero vale la pena, ¿sí? Vale la pena, y ese es un poco el desafío y la idea, la propuesta al pensar en este mensaje, en esta palabra de Dios. Vamos a leer entonces este Sermón del Monte y poder ver que cada uno de los versículos nos va llevando a un nuevo nivel. Bueno, en las montañas lo que hay cuando uno va subiendo, se va encontrando con paradas o refugios, ¿sí? Se llama así refugio, donde uno puede ir descansando, puede ir parando, puede ir recuperando ciertas fuerzas para seguir. Y bueno, la idea de alguna manera es que al pensar en estos versículos, a medida que vayamos avanzando en estos versículos, en definitiva vamos a ir avanzando de nivel, de refugio, vamos a ir subiendo cada vez más. Leemos entonces, si todos tienen ahí la Biblia, o los que no la tengan van a poder igualmente seguir la lectura. Mateo capítulo 5 entonces, versículo 3. Vamos a empezar la lectura. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Hasta ahí nomás la lectura. La idea mía en esta mañana es poder compartir las primeras cuatro bienaventuranzas, o sea, subir los primeros 4 pasos de esta montaña y poder continuar, si Dios lo permite, no el domingo que viene, sino el siguiente, poder retomar con estas bienaventuranzas que la verdad que nos van a desafiar, nos van a llenar justamente, como dice cada una de estas bienaventuranzas, de felicidad, ¿no? De la felicidad de la verdadera, digamos. Vamos entonces a ir meditando en cada uno de estos versículos. El primero que leímos es el versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este primer nivel o primer refugio es el refugio de la humildad, ¿no? Ahí la palabra dice pobres en espíritu. Algunos por ahí podrían llegar a pensar que se refiere a esa pobreza económica o material, y no tiene tanto que ver con eso, porque de hecho hay de todo, ¿no? Hay personas que por ahí son pobres económicamente y no son humildes, y hay personas que tienen riquezas
y si son humildes o no, hay de todo y no tiene que ver por eso con eso justamente, ¿no? Esta es la primera de las llaves, la primera el primer paso para entrar, como dice ahí al final del pasaje del versículo, en el reino de los cielos, o para entrar en definitiva al cielo. Y tiene que ver con un vaciamiento interior, tiene que ver con un vaciarse de uno mismo y dar lugar, en este caso, a Dios. Pensando también en esta comparación de subir una montaña, uno no puede subir una montaña con mucho peso, con mucha carga, ¿no? Probablemente si uno se carga con muchas cosas y va con mucho peso encima, no es muy lejos de donde va a poder subir de esa montaña. Por eso, tomando esta forma gráfica, uno tiene que ir lo más liviano y lo más vacío posible para poder justamente subir por lo menos con más facilidad, ¿no? Con menos carga. Y de eso tiene que ver este primer punto y primer desafío, primer escalón hacia la felicidad. Tiene que ver con vaciarse de uno, con despojarse de todo lo que uno trae. Tiene que ver justamente con, como dice ahí, una pobreza de espíritu, espiritual, una pobreza espiritual. Reconocernos incapaces, reconocernos que nosotros no podemos y que necesitamos de Dios. ¿Sí? Básicamente ese es el concepto de este primer versículo, la necesidad de Dios, que nosotros por nuestras cuentas no podemos llegar muy lejos, que necesitamos justamente de Dios. Por eso requiere humildad, porque generalmente el mundo lo que hoy propone, los desafíos que el mundo te ofrece, es que confíes en vos mismo, que vos podés llegar lejos, de que vos podés hacer las cosas, de que creas y confíes en vos. Y justamente este primer punto va en contra de eso que el mundo propone, porque implica el yo no puedo, implica el necesito de Dios, implica justamente el darle lugar a Dios, implica vaciarnos de uno, vaciarnos totalmente de nuestro orgullo, de nuestra capacidad, de nuestra seguridad en nosotros mismos, ser consciente de que yo no soy nada sin Dios. ¿Sí? Así que este primer escalón es tal vez lo más básico para poder empezar a subir. Es empezar reconociendo que necesitamos de Dios y que sin Dios no podemos hacer nada. Hay otro versículo para poder ir entrando en esto de lo que significa ser pobre en espíritu, aunque ya algo estuvimos diciendo, pero hay algo que nos va a aclarar un poco este punto. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Acá tenemos, ¿no?, otra vez el secreto. Es Dios el que nos puede dar vida, es Dios el que nos puede ayudar, es Dios el que nos puede llevar, permitir subir esta montaña de la felicidad. ¿Y qué se requiere? Dice acá que Él habita, Dios habita, con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso es justamente lo que significa. Antes decía pobre en espíritu en el versículo que estamos leyendo, y este versículo de Isaías dice con el humilde de espíritu, ¿no? Implica un reconocimiento de que yo no puedo y de que necesito de Dios. Pensando en este punto, me venían a la mente algunos ejemplos que vamos a estar tocando también en otro de las paradas, de los refugios que vamos a ir subiendo. Fue el espíritu de Moisés quien se sintió indigno de la misión que se le encomendó y fue consciente de su incapacidad y de su insuficiencia, ¿no? Y Moisés reconoció claramente que él no podía hacer la tarea que se le había encomendado, y después Dios le terminó diciendo que iba a ir en nombre de él, ¿no? Y es esa la forma en la que tenemos que mirar también la vida, que necesitamos de Dios. David también dijo: ¿quién soy yo para que vengas a mí? David, el rey David, alguien que uno lo ve como alguien poderoso, como alguien valiente, reconoció justamente de que era indigno y que no podía si no era Dios con él. Isaías también dijo que era hombre de labios inmundos,
¿no? Por eso en este primer punto, en esta primer parada, primer paso que estamos dando, requiere de suma humildad. Dejar el yo de lado, y este primer punto a mí me estuvo tocando muy de cerca, porque si bien trato de ser humilde, hay muchas cosas que sacan mi orgullo, sacan como quien dice, ¿no? la chapa de uno al relucir, y justamente es todo lo contrario. No se puede entrar al reino de Dios, no se puede ir al cielo si no es primeramente con humildad, paseándonos de nosotros mismos y reconociendo nuestra necesidad de Dios. Otro ejemplo, ya viniendo al Nuevo Testamento, es Pedro, ¿no? Esta persona que conocemos como impulsiva, como que iba para el frente. Si hay alguien que tenía confianza en sí mismo en algún punto era Pedro, ¿no? Que iba siempre para adelante. Pero cuando se encuentra con Jesús, cuando lo ve a Jesús, le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador, ¿no? Es indispensable este primer punto, este primer tema de la humildad. En Pablo también vemos la humildad. Alguien que lo tenía todo, alguien que se consideraba tal vez lo mejor de ese tiempo, tenía títulos de todo tipo, tenía todo el reconocimiento también de sus pares. Así que si alguien que tenía de qué gloriarse y de qué sentirse orgulloso era Pablo. Todo, obviamente, hasta que camino a Damasco, Jesús se encontró con él en el camino y él Pablo terminó reconociendo y diciendo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Esa es la idea un poco en este primer punto, por ahí justamente como le pasó a Pablo, caernos un poco del caballo, que se nos caiga el yo y poder darle lugar a Dios, ¿no? Poder darle lugar a Dios. Tenía mucho de qué estar orgulloso Pablo, sin embargo, cuando se encontró con Jesús, terminó reconociendo su incapacidad y que había alguien que lo podía llevar mucho más lejos. La única forma, entonces, de poder entrar al reino de los cielos es a través de la humildad, a través de la humildad. No hay ninguna obra que podamos hacer, no hay ningún intento, no hay ningún comportamiento que podamos tener, por más buenas personas que nos consideremos o que incluso que seamos. No hay ninguna religión tampoco que nos pueda llevar al reino de los cielos y al cielo, sino es a través de la humildad y del reconocimiento de Dios, ¿no? de nuestra necesidad de Dios, vaciarnos de nosotros y darnos cuenta de que necesitamos a Dios. Así que bueno, este primer punto entonces tiene que ver con la humildad, tiene que ver con el vaciarnos de nosotros mismos. Solo así, solo de esta manera, con este primer paso, vamos a poder pasar al siguiente, porque si hay algo que tiene estas bienaventuranzas es que están en orden, no es que Jesús las dijo porque sí, de una forma aleatoria, sino que van con un orden también de importancia y de dificultad. Justamente por eso es el desafío de ir subiendo, ir acercándonos a la cima. En este primer punto vimos la humildad, y sin la humildad no podemos pasar a este siguiente nivel o siguiente refugio, que tiene que ver con el versículo 4. Vamos a leerlo. Dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Medio raro, ¿no? ¿Cómo uno puede ser feliz? ¿Cómo uno puede ser muy feliz a través del llorar? ¿No? Parece algo contradictorio. De hecho, gran parte de las bienaventuranzas son lo que se llaman paradojas, algo que parece como contradictorio en sí mismo, pero obviamente cuando uno lo entiende, lo estudia, le encuentra ese significado, ¿no? Esto parece una paradoja porque también el mundo lo que quiere huir, todas las personas quieren huir, es del dolor, del llorar, del sufrir. Nadie quiere pasar por esa situación, y menos que eso signifique ser feliz. Parece algo ridículo, pero justamente si entendemos lo que significa esta palabra llorar, creo que cobra mucho más sentido y sí, obviamente lo podemos entender mucho mejor. ¿Qué significa llorar o por qué hay que llorar? Tiene que ver con el dolor y con el sufrimiento que causa el pecado. ¿Sí? Por eso es que tiene que ver con un llorar, con un lamentarse
de la situación, de la condición en la que estamos, todos como pecadores delante de Dios, por el daño que trae el pecado. Es imposible poder experimentar el gozo de la salvación sin antes sentir el dolor y la carga y el lamentarnos por lo malo que trae el pecado, por la condición y por lo lamentable que es el dolor que causa el pecado. Algunos pecados pueden llegar a causar dolor o sufrimiento en esta vida. Digamos, hay adicciones que traen consecuencias en nuestro cuerpo, en la parte física. Hay otros pecados que traen consecuencias familiares o del tipo que sea. Pero por ahí hay pecados que no traen dolor físico o dolor visible así en nuestro cuerpo o a nuestro alrededor. Pero sí hay un dolor que es mucho mayor que este, y es el dolor que trae el pecado por la separación que nos trae con Dios, ¿sí? El pecado nos separa de Dios, y ese es el peor dolor, la peor catástrofe, el peor sufrimiento que puede traer como consecuencia el pecado. Por eso es tan importante, dice el versículo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que se duelen por el pecado, bienaventurados los que sienten esa carga y esa aflicción por el pecado que tenemos en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, no se puede llegar a este punto si primero no reconocemos nuestra necesidad de Dios, si no reconocemos nuestra humildad y que nosotros no podemos. Tampoco podemos llegar a este segundo punto del arrepentimiento, que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el arrepentimiento, este segundo refugio, esta segunda parada. No puede haber arrepentimiento si primero no hay humildad. Y el arrepentimiento sincero va a venir justamente cuando nos reconocemos pecadores, cuando nos damos cuenta del dolor con consecuencias, dolor en lo físico, cuando es un pecado que nos perjudica en el cuerpo o en lo físico, pero también lo peor de todo es el dolor que causa por estar separados de Dios. Y eso es algo que podemos también experimentar en nosotros. Si nos falta paz, si nos falta esa tranquilidad o esa plenitud, es porque necesitamos también de arrepentirnos verdaderamente, ¿no? Como decía Pablo en Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el espíritu de este versículo, de este lamentar y de este llorar, el decir, miserable de mí, ¿no? Veo mi condición de pecador y no lo soporto. ¿Quién me puede librar de esta condición, de esta situación? Si queremos ser felices, entonces necesitamos ver nuestra realidad y nuestra condición de pecadores. Dice la Biblia que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que haya hecho lo bueno, no hay ni siquiera uno, es como que lo vuelve a afirmar. Así que todos estamos dentro de esta situación, de esta realidad, de esta condición de pecadores. Por eso es tan necesario el arrepentimiento, por eso es tan necesario darnos cuenta de esta situación. Por ahí vos creas que si vas una vida tan buena, tan perfecta, y no creas que hayas hecho ningún pecado, pero si nos ponemos a pensar, todos ofendimos a Dios, y ya el hecho de ignorar a Dios es también un pecado, ¿no? El hecho de darle la espalda a Dios es un pecado sumamente grave del cual también tenemos que arrepentirnos y volvernos. Justamente arrepentimiento es eso, es volvernos 180 grados para regresarnos y volver a mirar a Dios. Necesitamos entonces de arrepentimiento, de llorar por el pecado y confesarlo. ¿Cuál va a ser el resultado de esa confesión, de ese dolor por el pecado, de esa experiencia de reconocernos pecadores y arrepentirnos? Termina el versículo diciendo que porque recibirán consolación. Aquellos que verdaderamente se duelan por el pecado, por lo que ocasiona, por las consecuencias del pecado, que pueden ser físicas, pero lo peor, vuelvo a repetir, es de estar separados eternamente de Dios. Aquellos que realmente se arrepientan y sientan ese dolor van a recibir consolación. ¿Qué tipo de consolación? Si volvemos al pasaje que mencionaba recién de Romanos, capítulo 7, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? ¿Quién me librará de esta condición de pecador? Y sigue
el pasaje diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hay una solución, hay alguien que nos puede consolar y nos puede traer paz y verdaderamente felicidad a la vida, y es el Señor Jesucristo, ¿no? Él fue quien pagó por todos nuestros pecados. Él fue el que sufrió y murió por nosotros, para que al reconocernos pecadores podamos ir a Él, y al ir a Él podamos encontrar un Salvador, ¿no? Podamos encontrar la solución y el consuelo que necesitamos para nuestra vida, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Podemos encontrar el consuelo en ese Señor Jesucristo, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sufrió la cruz y murió por cada uno de nuestros pecados. Así que qué mejor actitud que podamos tener que arrepentirnos, que llorar por ese pecado, que lamentarnos por nuestra condición y volvernos a aquel que nos puede dar el consuelo y la salvación que necesitamos, ¿no? Que murió por todos nuestros pecados. Esta es una primera mirada de este versículo, pero también el creyente tiene que no solamente lamentarse por su pecado, estar dolido por el pecado de uno, sino también dolido por el pecado del mundo en el cual vivimos. No sé si te duele, si te pone triste la situación y la condición en la que el mundo hoy está, ¿no? Si bien, por supuesto, todo es parte del propósito de Dios, como también estuvimos escuchando los mensajes anteriores, pero también tiene que haber en cada uno de nosotros ese dolor por lo que vemos a nuestro alrededor, por aquellos que no conocen de Cristo, por aquellos que están viviendo perdidamente, ¿no? Entonces, también tiene que haber una preocupación por el estado de la sociedad y del mundo en el cual nos encontramos. Así que entonces vuelvo a repasar esta bienaventuranza. Felices, muy felices, aquellos que lloran, que se duelen por el pecado, que tienen una carga por el pecado, por un dolor por el pecado, porque recibirán consolación. Qué mejor consolación que encontrarnos con Jesucristo, ¿no? Que todos en esta mañana podamos estar seguros de esto, podamos estar firmes, que también llegamos a este nivel, no solamente de la humildad, donde nos rebajamos a nosotros y le damos lugar a la necesidad que tenemos de Dios, sino también ahora el poder arrepentirnos de nuestro pecado, lamentarnos por nuestra situación, por nuestra condición, pero saber que en Jesucristo encontramos el consuelo y la respuesta que nuestra alma, nuestro espíritu necesitan, ¿no? Versículo 5, y llegamos al tercer refugio, al tercer nivel. Versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Y esta es otra característica que va en contra, otra paradoja más, ¿no? Porque justamente el mundo nos propone de alcanzar, de conquistar las cosas por poder, por fuerza, por imposición. Y acá este versículo dice que la tierra se recibe por heredad a través de la mansedumbre. A través de la mansedumbre, que es esta tercera característica. Y justamente va en contra de lo que el mundo está proponiendo, ¿no? ¿Cómo vas a ser manso? ¿Cómo vas a ser dócil? Justamente tenés que ser todo lo contrario, tenés que ser fuerte y para adelante y llevarte todo el mundo por delante con tal de lograr tus objetivos y con tal de conquistar. Si uno se fija en la forma en que el mundo se maneja, se da cuenta de que todo es por la fuerza, por imposición, y en este caso es todo lo contrario, ¿no? A través de la mansedumbre se llega a conquistar la tierra por heredad. Como estuvimos pensando en los puntos anteriores, en los niveles anteriores, dijimos que todo iba a ser cada vez más difícil, cada vez un desafío mayor. Los dos puntos anteriores, los dos niveles anteriores, tienen que ver con algo personal, con algo, el hecho de ser humildes es algo que depende de uno, ¿sí? Depende de uno de rebajarse y reconocer a Dios. El segundo punto, dijimos, de arrepentimiento también es personal, nadie puede interferir en mi situación, en mi condición, es algo personal, pero ya acá en este tercer nivel de la mansedumbre ya intervienen otros,
porque la mansedumbre implica que otros puedan opinar de nosotros y cómo me afecta eso, ¿no? Generalmente cuando es más fácil que yo me critique a mí mismo, que yo me condene a mí mismo por algo que estoy haciendo, pero es muy distinto cuando ya otro opina sobre mí y otro me quiere condenar a mí. De eso un poco tiene que ver justamente la mansedumbre. ¿Qué actitud tomamos nosotros frente a eso? Frente a la crítica, frente a la injusticia, frente al maltrato. ¿Cuál es nuestra actitud? Acá el pasaje nos dice que es feliz, es súper dichoso, es triplemente feliz aquel que actúa con mansedumbre, ¿no? Con mansedumbre. Y ya vamos a ver un poco más de qué se trata esta característica. Pero antes de ir de lleno justamente a lo que significa la palabra mansedumbre, aunque más o menos ya vamos entendiéndolo, vamos a ver ejemplos, como dije antes. Moisés, ¿no? Había tomado el ejemplo antes en cuanto a la humildad, en cuanto al reconocer que él no podía, a su incapacidad. También Moisés es un ejemplo de mansedumbre. De hecho, dice la Biblia, dice que no hubo un hombre más manso que él sobre la tierra, sin contar obviamente a Jesús. Pero el más manso sobre la tierra dice que fue Moisés. Recordemos que Moisés tuvo que rehusar ser llamado hijo de la hija del faraón y también prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que seguir disfrutando de esos placeres que tenía en Egipto. Y eso es una característica de aquel que es manso, de aquel que no solamente soportó eso, soportó ese cambio, tuvo que cambiar esa realidad de comodidad que tenía para obedecer a Dios, sino que también tuvo que soportar a un pueblo que encima que él lo libró a través de la mano poderosa de Dios, el pueblo siempre lo criticó y le reprochó cada una de las instancias ahí en el desierto, ¿no? Así que eso es sin duda una buena característica de mansedumbre, ¿no? Alguien que soportó aún las críticas, aún la murmuración de un pueblo que era rebelde y duro, ¿no? Así que un gran ejemplo fue Moisés en cuanto a la mansedumbre. También otro ejemplo fue David, ¿no? Otro ejemplo fue David, que tuvo que, aún siendo elegido como rey, ya elegido como rey y ungido como rey, tuvo que soportar un montón de tiempo hasta que realmente fue confirmado como rey, tuvo que soportar el maltrato injusto que le dio Saúl, ¿no? El ser perseguido, el estar tanto tiempo escapándose. Todo eso fue obviamente una característica que demostró su mansedumbre, su paciencia, soportando incluso esto injusto. También otro ejemplo fue Jeremías. Jeremías tuvo una tarea sumamente difícil de estar predicando, de estar enseñando la verdad a un pueblo que era duro de corazón. Aún así, este pueblo le criticó y Jeremías tuvo que soportar que lo critiquen, que lo hieran, aún a sus espaldas, ¿no? Cuántas veces por ahí alguien nos critica o nos dice algo y por ahí nos enteramos o por ahí no, pero si bien eso obviamente es algo muy feo, Jeremías tuvo que soportar todo eso. Jeremías tuvo que soportar que le critiquen y aún así siguió comunicando el mensaje de Dios, ¿no? El mensaje de Dios. Bueno, como dije antes, Jesús mismo es el gran ejemplo que tenemos por sobre cualquiera de mansedumbre. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y más adelante dice, vengan a mí que yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Hay un pasaje que también dice que, bueno, él soportó el maltrato, los insultos, el desprecio, y como dice un pasaje, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Difícil, ¿no? Difícil tener esta virtud o esta característica en nosotros. Es difícil soportar los insultos, el maltrato, y más cuando es, por supuesto, de forma injusta, ¿no? Como
en el caso de Jesús. Pero fíjense esta actitud de que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando le insultaban o cuando lo maltrataban no respondía de la misma manera, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Otro ingrediente de la mansedumbre es un espíritu dócil, ¿no? Un espíritu dócil, pero a la vez también la mansedumbre implica paciencia. Paciencia. Dijimos, algunas de las características de la mansedumbre eran soportar, ¿sí? Soportar como lo hizo Moisés, como lo hizo David, Jeremías, como lo hizo Jesús, soportó injustamente el maltrato de los que estaban alrededor, los insultos, pero también requiere paciencia. Como terminaba el pasaje recién, Jesús encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso requiere paciencia porque generalmente uno cuando lo maltratan o cuando le insultan quiere tratar de solucionar las cosas a su manera, de la forma que mejor nos sale, que es sacando lo peor de nosotros, pero Jesús encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso requiere paciencia porque es delegar en Dios a lo que nosotros quisiéramos hacer muchas veces por nuestra cuenta, ¿no? Pero va a ser feliz, va a ser dichoso, sumamente dichoso aquel que actúa con mansedumbre. Actúa con mansedumbre. ¿Cuál va a ser el resultado de aquel que actúe de esta manera o que viva de esta manera? Recibirá la tierra por heredad. Saben, aquel que es manso puede estar tranquilo y contento con lo que tiene, con la situación en la que está viviendo, está satisfecho y está contento. Hay un pasaje que dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y este es el espíritu de este versículo, ¿no? Mirando con esa mirada, con esa perspectiva hacia el futuro, todos aquellos que vivan de esta manera y que confíen en el Señor Jesucristo, dice la palabra también en 1 Corintios 6, que los santos van a juzgar al mundo. Por eso dice también que recibirán la tierra por heredad. Los santos, dice, van a juzgar al mundo. Y también en Timoteo dice que si sufrimos, también reinaremos con él. Hay una mirada de esperanza y de sentido justamente en esto de ser manso. Uno lo tomaría como algo que no tiene sentido, como algo que no vale la pena, pero es justamente todo lo contrario, ¿no? Vale la pena vivir con mansedumbre porque hay promesas y hay bendiciones, por más que no las veamos ahora, las vamos a ver sin duda en el futuro al reinar con nuestro Señor Jesucristo, participar de su reino y de todo lo que Él nos prometió, ¿no? Cuarto y última bienaventuranza que voy a tocar en esta mañana, justamente por amor al tiempo y poder seguir desarrollándolas en la próxima vez que me toque compartir la palabra. Versículo 6, vamos a ver el versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hoy el mundo va en busca de la felicidad de muchas maneras, cada uno lo hace como puede, pero en definitiva todos están buscando la manera de encontrar la felicidad y de satisfacerse en ese sentido. Según este pasaje, la verdadera felicidad viene a través del hambre y la sed por la justicia, ¿no? Esos van a ser realmente saciados. Pero el mundo hoy busca en diferentes situaciones, de hecho uno trabaja, uno busca diversiones, incluso hasta a veces recurre a las adicciones o algunos vicios para encontrar la felicidad, pero todos de alguna manera o de otra, equivocada o acertada, buscan la felicidad, ¿no? Buscan la forma de ser felices. Solamente los justos, aquellos que son justos, van a ser felices. Pero el mundo busca la felicidad, justamente como dije hace un ratito, de una forma equivocada. Busca la felicidad temporal, busca una felicidad que simplemente los haga pasar un buen momento y después vuelve todo con un montón de problemas, de situaciones, hasta que puede encontrar otro momento de felicidad. Y se me ocurría un ejemplo, o también pensaba en un ejemplo de alguien, de una persona que está con una enfermedad.
de una enfermedad muy, muy dolorosa. Probablemente lo que más va a estar buscando es aliviarse de ese dolor, aliviarse de esa situación. Por supuesto, va al médico para tratar de buscar alguna ayuda que le pueda solucionar, que le pueda justamente dar la solución y el alivio que necesita. Imagínense si esa persona va al médico y el médico le da algo para que pueda aliviarse temporalmente de ese pecado. Por supuesto, uno creería que sería un médico un poco malo, ¿no? Un poco que no es muy profesional, que digamos, si solamente le da una solución para que le tape el dolor temporalmente y después, obviamente que las consecuencias incluso hasta pueden ser peores si se tapa el dolor. Si hay algo que tiene el cuerpo humano y es fantástico, es que tiene un sentimiento de dolor para expresar que algo está mal y que se tiene que solucionar. Pero imagínense, vuelvo a repetir, que el médico le da una solución temporal. ¿De qué le sirve al paciente si después va a volver a sentir dolor, va a volver a sufrir y tal vez, como dije hace un ratito, el dolor que venga después puede ser peor que el que tenía al principio? Un verdadero médico lo que va a tratar de hacer es buscar el problema que tiene, el problema del dolor, por qué se está causando ese dolor, y va a tratar de solucionarlo desde la raíz para que justamente no vuelva a tener dolor nunca más. Y ese es el espíritu también de este versículo. Como dije antes, hoy el mundo busca tener felicidad y la busca de forma temporal. Busca simplemente para tener un momento de sentirse feliz y después va a tener otra vez infelicidad, va a tener un montón de otras situaciones. Y acá la respuesta que Dios nos da, que es una respuesta para tener una felicidad verdadera y duradera, es atacando el tema de raíz, ¿no? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Ahí está la plenitud, ahí está la solución justamente a esto, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto de tener hambre y sed de justicia? Justicia justamente es el deseo de librarse del pecado, de esa situación de la cual previamente nos arrepentimos y entendimos que nos estaba dañando la vida. El deseo de justicia es deseo de librarnos de ese pecado. Y no solamente deseo de librarnos del pecado, sino también deseo de librarnos del poder que tiene el pecado sobre nosotros, que siempre nos va a querer tirar a hacer las cosas que no le agradan a Dios, ¿no? El deseo de librarnos del pecado en todas sus formas y manifestaciones, porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos distancia de Él y de todos los propósitos y también nos distancia de la felicidad. El pecado lo que da es una felicidad, una satisfacción temporal, pero después las consecuencias son mucho peores, como veíamos en el ejemplo, ¿no? de aquel que tiene una enfermedad muy dolorosa. También el deseo máximo de aquel que busca la justicia, busca el tener hambre y sed de justicia, el deseo máximo que tiene es de ser como Cristo, ¿no? De vivir la forma en que vivió Cristo, de tener las virtudes que tenía Cristo. Ese es el punto máximo al cual aspira alguien que tiene hambre y sed de justicia. Justamente Jesús mismo dijo que tomemos de Él, que el que tenga hambre y sed vaya a Él para que no tenga hambre nunca más, ¿no? Por eso dice que seremos saciados si realmente vamos a ese pan de vida, si realmente tomamos de la fuente que es Jesucristo, si realmente nos alimentamos de Él todos los días, de su palabra, de lo que Él nos quiere enseñar, nos quiere decir, como en estas enseñanzas que Él nos dejó. Si vivimos conforme a estas cosas que van en contra de lo que el mundo propone, por supuesto, si vivimos de esta manera vamos a estar practicando la justicia y vamos a sentir plenitud y satisfacción plena, ¿no? Plena en nuestra vida. Vamos a ser verdaderamente saciados. Y esto no es de una sola vez, ¿no? Dice que los que tienen hambre y sed de justicia seremos saciados. Uno tiene hambre y sed físicamente todos los días. De hecho, ahora en un rato, alguno por ahí ya de a poco le va agarrando hambre y ganas de comer. Y si va posponiendo ese sentimiento que le agarra de querer comer, va a ser cada vez peor. Y esa es un poco también la idea de este versículo, ¿no? Necesitamos tener
hambre y sed de justicia para ser saciados. Y alimentarnos de Cristo, alimentarnos de su palabra, conocer más de Él, es algo también de todos los días. No es que simplemente con leer un día o de alimentarnos un día, ya está, ya va a alcanzar. Tenemos que tener una vida de dependencia de Dios y de hambre por su palabra, de hambre por conocerlo cada vez más. Y eso es algo que, como dije recién, es de todos los días. Es algo que necesitamos alimentarnos diariamente. Solo aquellos que tengan esta necesidad de conocer más de Dios, deseo de ser como Él, son los que van a ser saciados. Van a ser realmente saciados en plenitud. No como algo temporal, sino como algo duradero para toda la eternidad. Como Él dijo, y lo vuelvo a repetir, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y esta es justamente la base de todo crecimiento y la base para una buena alimentación espiritual. ¿Sí? Es alimentarnos de Cristo, de su palabra, de su verdad, y eso es lo que nos va a cambiar completamente la vida y lo que nos va a permitir ver mejor las cosas. ¿Sí? Acuérdense que subir a una montaña, como les hablaba al principio, nos permite ver mejor las cosas. Y a medida que uno va subiendo esta montaña hacia la felicidad, se va dando cuenta de que el reino de Dios es muy distinto a lo que el mundo hoy propone, pero lo que el mundo propone es algo temporal. ¿Sí? Es un placer temporal, es algo que dura un momento, pero lo que Dios propone es eterno y dura para toda la vida. Por eso el desafío es, ahora estamos en el refugio número 4, si es que pudimos pasar ese primer nivel de la humildad, el segundo del arrepentimiento, el tercero dijimos de la mansedumbre y el cuarto ahora de la justicia, ¿no? de tener hambre espiritual. Hambre espiritual es lo que tiene que ver con este cuarto punto. Lo vamos a dejar acá y cuando retomemos vamos a seguir escalando esta montaña. Nos deja un tiempo para descansar, para reponer nuestras fuerzas y poder pensar en estos 4 puntos. La idea no es ir rápido, sino ir avanzando y poder llegar con firmeza y con convicción a cada una de estas paradas. Vamos a terminar nuevamente como empezamos, con una oración para que Dios bendiga su palabra y encontremos la felicidad verdadera y la felicidad que dura en esto que estuvimos meditando en esta mañana. Que Dios bendiga su palabra, nos ayude a cada uno de nosotros a poder ponerla en práctica, porque solamente así va a tener eficacia y va a tener justamente el efecto de felicidad también en nuestra vida. Y vamos a orar al Señor. Amado Dios, queremos volver a agradecerte por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de ver en ella tanta bendición para nosotros. Queremos agradecerte porque tu palabra es verdad y queremos ir tras las bendiciones, tras las promesas, tras también los desafíos que se nos plantean a través de estas enseñanzas. No es fácil, Señor, no es fácil ser humilde, no es fácil el ver nuestra condición de pecadores, no es fácil darnos cuenta de que tenemos que vivir en este mundo con mansedumbre porque todo lo que vemos alrededor va en contra de todos estos valores, pero Señor, sabemos que viviendo de esta manera vamos a ser verdaderamente felices y rogamos, Señor, para que podamos tener en este tiempo de cuarentena más hambre de ti que nunca, para que podamos perseguir estos valores del reino, para que podamos perseguir estos valores que nos van a llenar de plenitud en nuestra vida, nos van a permitir ver mejor las cosas, nos van a permitir también sentir paz, tranquilidad en nuestra vida. Y eso, Señor, es lo que queremos disfrutar. Eso es lo que tú también nos propones y queremos agradecerte una vez más por poder abrir tu palabra para aprender de tus enseñanzas, de las enseñanzas que Jesús enseñó. Gracias una vez más por todo esto y ahora rogamos que en el transcurso del día podamos seguir meditando en todo esto para que nos sigas hablando y nos sigas ayudando a entender lo que tu palabra nos quiere enseñar. A cada uno, Señor, de acuerdo a lo que has estado hablando, que lo podamos poner en práctica, que cada uno pueda mirarse a uno mismo y ver las cosas que tengamos que corregir, que encaminar, para que nos ayude, Señor, a ir tras estas bendiciones, tras estas bienaventuranzas, tras esta felicidad que dura para siempre.
Te lo agradecemos todo y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hasta acá.